a todas. Estamos con Laia Ramiro y Elizabeth Dionís, parte del equipo de la Sex Track, la caravana pedagógica donde las sexualidades, las afectividades y el feminismo van sobre ruedas. Con ellas vamos a tratar varios temas que influyen en el acompañamiento a las sexualidades desde el vientre materno. Si queréis empezar por explicar un poquito vuestro proyecto, quién conforma el equipo y la misión de esta caravana tan bonita. Hola Marta, pues mira, os explicamos un poquito. Nosotras somos una cooperativa, se llama Magranas y está formada por 4 personas. Que como tú has dicho, pues aquí estamos Laia Ramiro, ella es maestra, fotógrafa y gestora cultural. No están aquí presentes, pero también forman parte de Magranas y de este proyecto Ana Jeremías, que es psicóloga y educadora social, y también Noemí Muñoz, ella es bióloga, profesora de secundaria. Y yo misma, que soy Elizabeth Dionís, soy periodista y sexóloga. Nosotras 4 formamos esta cooperativa, que es Magranas, y decidimos poner en marcha un proyecto que se nos ocurrió y que nos parece pues, muy interesante y muy único, que es la Sex Track, esta caravana pedagógica. Se trata, pues eso, de una caravana. Dentro de ella hay materiales, hay vídeos, hay libros, hay objetos, hay frases, infografías, reflexiones, todo alrededor de las sexualidades, las afectividades y los feminismos. Y es una herramienta pedagógica que llevamos pues, a las ciudades, a los pueblos o bien a los centros educativos y nos permite pues, sacar este tema, ¿no?, de conversación. Al poner la caravana y permitir que la gente vaya entrando, nos da la oportunidad de tener estas conversaciones alrededor de estos temas, ¿no?, que a veces suelen ser aún muy tabú y que cuesta hablar de ellos, pues es como una manera de poder llevar esta información a estos lugares. Cuando pensamos en cómo acompañar a las sexualidades desde el vientre materno, la primera pregunta que nos viene a la mente sería, ¿qué entendemos por sexualidades y cuándo empiezan? Mm. Mira, en primer lugar vamos a hacer una distinción, que es una confusión bastante frecuente. Acostumbramos a hablar de sexo cuando en realidad tendríamos que hablar de sexualidad, porque sexo, ese concepto, solo hace referencia a las características biológicas que nos clasifican como hombre, como mujer o como intersex. Entonces, si hablamos de sexualidad o de sexualidades, como nos gusta hablar a nosotras, precisamente porque hay tantas sexualidades como personas hay en el planeta, estas sexualidades engloban muchos aspectos que van mucho más allá de la práctica sexual, de la actividad sexual propiamente dicha. Entonces, las sexualidades que engloban aspectos como la intimidad, como el erotismo, el placer, las creencias, la toma de decisiones, cuál es mi identidad sexual y de género, cuál es mi orientación sexual, es decir, qué me atrae, quiénes me atraen y me gustan, todos estos aspectos estarían dentro de este cajón inmenso que es la sexualidad o las sexualidades. Entonces, ¿cuándo empiezan? Empiezan en el vientre, desde la gestación. En el caso de las criaturas más pequeñas, ¿de qué estaríamos hablando? Sobre todo de placer, de satisfacción física y de bienestar. No podríamos hablar aún de toma de decisiones, ¿no?, o de cuál es su identidad de género, porque eso aún no se ha formado. Eso sí que ocurre en etapas posteriores. Pero ya en la gestación, sí que el bebé cuando está en el vientre se empiezan a formar esas características físicas, fisiológicas, que le van a definir de alguna manera y sobre todo empieza a conectar con el placer. Los bebés en el vientre empiezan a succionarse el dedo, empiezan a acariciar su cuerpo y a reconocer su cuerpo. Y ese contacto, ese primer contacto con su cuerpo, ya forma parte de su intimidad y forma parte de su búsqueda del placer. Es decir, su relación y su vínculo con el placer empieza ya ahí. Evidentemente, si consideramos la sexualidad solo como la actividad sexual, la práctica sexual, pues claro, el binomio sexualidad infantil nos chirría un poco, ¿no? Nos incomoda, sobre todo, porque no tiene sentido, ¿no? No concuerda, no hay una conexión ahí. Si ampliamos nuestra mente, que es un poco el objetivo del trabajo que nosotras realizamos, ¿no?, ampliar esta mente y ver que las sexualidades van mucho más allá y que hay muchos conceptos que entran en juego. Cuando lo ves desde ahí,
te das cuenta de que sí tiene sentido hablar de sexualidad en la infancia. Ese binomio sí tiene pues eso, un sentido y es importante trabajarlo. Por ejemplo, desde muy chiquitines, cuando ya nacen estos bebés, el tema del contacto físico, del vínculo con la figura de apego, con la figura que les está cuidando, que se hace cargo de ellos, es muy importante y definirá un poquito, formará esta base de afectos, de cuidados, de afectividades, que en un futuro son como los cimientos para la sexualidad. Es súper importante lo que decías porque de hecho muchas veces no nos planteamos, ¿no? El origen, ¿no? De nuestra manera de relacionarnos de adultos con esa creencia limitada de la sexualidad como encuentro erótico sexual barra coito, ¿no? Nos quedamos con eso y claro, sobre todo en los primeros años de vida, incluso desde el vientre materno, ¿no? El contacto visual, una vez has nacido, ¿no? El contacto físico, la nutrición, cómo se van nutriendo pues las distintas necesidades que tienes desde bebé marcan mucho cómo te relacionas tú de adulto, ¿no? En todo tipo de relaciones más allá del encuentro sexual, pero en la sexualidad también te está marcando. Y hay un aspecto muy importante además que es que estamos educando, estamos acompañando, aunque no queramos hacerlo, aunque no nos demos cuenta. Todo aquello que hacemos y lo que dejamos de hacer habla de nuestra vivencia de la sexualidad, lo que decimos y lo que dejamos de decir. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio y nuestra manera de relacionarnos y vivir la propia sexualidad deja huella en las criaturas que acompañamos, ¿no? A las que acompañamos. Entonces es muy importante esa revisión primera de que las familias, ¿no? Los progenitores sean las primeras personas que establecen un buen vínculo saludable con su propia sexualidad, porque a partir de ahí, desde esa vivencia más natural, lo vas a poder transmitir precisamente de una manera natural, no vas a necesitar ningún método ni ningún programa establecido, simplemente tú lo vas a vivir desde ahí y va a ser más fácil que ese mensaje llegue. Este sería un punto muy importante, que hay personas que dicen, es que me da apuro o me da miedo o me da vergüenza. Ya, pero es que todo aquello que haces, pero también lo que dejas de hacer, habla de ti y de tu manera de vivir la sexualidad. ¿Y por qué creéis que cuesta tanto todavía hablar de este tema? Pues mira, una de las razones que has comentado hace un momento, el coitocentrismo, ¿no? Es que la sociedad reduce la sexualidad al coito, ¿no? Y donde lo más importante al final es la penetración y es donde hay que llegar cada vez que mantienes una relación. Entonces, al relacionar esta idea con la culminación de la penetración, pues estamos todo el rato entendiendo la sexualidad ahí, desde ahí quiero decir. Entonces, habría que desaprender esa idea, ¿no? Y ver que las sexualidades tienen que ver con el afecto y en cómo nos relacionamos con el mundo, pues desde el vientre materno, como ha explicado Eli. Esto para empezar. Luego están todos los tabúes que hay detrás y el cómo relegamos la conversación sobre sexualidad a la adolescencia, ¿no? Esto no llega hasta que tenemos cierta edad, que entonces es como vamos a hablar. Entonces, como en el imaginario colectivo se relega esta conversación a la adolescencia, pues la mayoría de padres y madres no se plantean hablar de este tema hasta entonces. No cuando hemos dicho que realmente hagas o no hagas, estás todo el rato transmitiendo información sobre sexualidad. En esta línea también hay también tabús desde el inicio, ¿no? de la gestación entre maternidad y sexualidad, ¿no? La idea de la relación de la maternidad con el concepto virginal. Una madre no tiene relación con sexo, madre no placer, madre solo amor, ¿no? Entonces, todos estos afectos, si pensamos desde ahí, desde que los afectos diarios que tienen que ver con el contacto, con la comunicación con el bebé, con la alimentación, son placer, ¿no? Amamantar es placer, pues estamos viendo que desde el inicio tiene relación la sexualidad. Otra posible resistencia, ¿no? que tenemos los adultos es esta escucha activa a las criaturas, ¿no? Las criaturas al final son grandes maestras del placer
y están súper conectadas, mucho más que los adultos que nos desconectamos del placer súper rápido, ¿no? Porque es cuando nos llegan las vergüenzas, los tabús, esto se puede, esto no se puede, si hago esto paso el límite, entonces se me etiqueta de lo que sea. Y desde esta vivencia, desde la infancia, desde la libertad, como adultos tenemos que estar dispuestos a observar, a escuchar activamente a estas criaturas. Es súper importante lo que comentas porque hay como esa tendencia de hablar a los niños como si no supieran y los tuvieras que enseñar y educar, ¿no? Y no le escuchas su propia voz y su manera de expresión y es como muy necesario acompañarles en que puedan expresarse en el mundo como ellos quieren. Exacto, sí, sí, sí. Sobre todo esto, escuchar, porque a cada momento nos están diciendo cosas que si nosotros tenemos ahí el oído puesto, podemos ya empezar a canalizar, ¿no? A acompañar de alguna manera. Sí, como a nivel práctico, ¿qué tipo de herramientas podríamos utilizar para acompañar a estos niños en todo este desarrollo de sus sexualidades sin llegar a la adolescencia y poner una tirita o tener esa gran conversación que se hace en un mundo y que muchos sabemos, ¿no? Que ya vamos muy tarde? ¿Cómo podríamos desde bien chiquititos acompañarles en esto? Mira, en la primera infancia, cuando son bebés, es muy importante desarrollar un vínculo afectivo seguro, lo que se llama el vínculo de apego seguro. Entonces, es vital que la figura de apego, la persona que se encargue de esa criatura, establezca mucho contacto físico, contacto visual, que haya miradas, masajes, caricias, que si el bebé está llorando o tiene alguna necesidad, que se le acompañe, que se le acoja, que se le arrulle. Eso es muy, muy importante, que cuando tiene hambre su necesidad fisiológica sea saciada y satisfecha, cuando necesita un cambio de pañal, etc. Este contacto es muy importante. Los bebés en el primer año de vida tienen su zona erógena en los labios y en la boca. Todo lo que sea la alimentación, chupar, besar, lamer, es erógeno y satisfactorio para ellos. Erógeno en el buen sentido de la palabra, aunque estemos hablando de infancia. Entonces, si el vínculo puede ser también a través de la lactancia, pues es aconsejable porque es un vínculo más estrecho, ¿vale? Si es a través de biberones, no pasa nada, pero siempre que haya un contacto físico, que cuando estemos alimentando a esa criatura haya como este vínculo más cercano. Si hacemos eso en los primeros años de vida, cuando son más pequeñitos los bebés, estaremos reforzando ese vínculo de apego seguro. Le estaremos dando, hay una frase muy bonita de un psiquiatra que dice que la madre o la figura de apego que cuida de ese bebé ha de ser como el puerto seguro desde el cual el bebé puede salir a explorar y luego volver. Es un poquito esto, darle todo el afecto, el cariño, el contacto físico, masajes, contacto piel con piel, mucha mirada, besos. Es un poco como si fuera, es una relación de amor, es un vínculo de amor, ¿no? Entonces, ese contacto con fluidos, ¿no? Con esa manera de estar pues, muy vinculado al bebé. Esta parte es muy importante como consejo práctico cuando es un bebé, cuando tenemos un bebé que no hay tanto feedback, ¿no? No, simplemente es más a través del contacto, de las miradas y, bueno, esta manera de vincularse tiene que ver más con el cuerpo, que es una base súper importante para tener un buen desarrollo sexoafectivo más adelante. Y Laia nos explica ahora los consejos más cuando esa criatura ha crecido un poquito más. Claro, si nos vamos desde los conceptos generales, ¿no? Nosotras creemos que hay que vivir la sexualidad libremente y sobre todo hablar de ello con naturalidad. Trabajar las adultas para sacarnos este miedo al tabú y revisar el propio concepto de sexualidad. Estar dispuestas a cuestionarnos y a ver que lo que nos ha pasado o lo que hemos hecho o cómo lo hemos vivido hasta ahora, pues igual lo queremos vivir de otra forma, ¿no? Porque lo hemos aprendido por nuestro entorno o
por los inputs externos, ¿no? O por cómo nos hemos educado. También es importante recordar que sexualidad es igual a placer, ¿no? Que el sexo tiene que ver con la actividad sexual, como ha explicado Eli antes, y que la sexualidad es un concepto más amplio y que nuestra vida está llena, constantemente relacionada con el placer. El comer, el dormir, un rayo de sol, una visita de un amigo o una amiga. Entonces, es importante ser consciente de los placeres diarios para estar más conectados con nuestra sexualidad. También creemos importante que hay que adecuar los contenidos a la edad y no utilizar eufemismos, llamar a las cosas por su nombre, nombrar la vulva, el pene, la vagina, los testículos, los genitales. Son palabras que en el imaginario colectivo forman parte del tabú, porque nos lo han vendido así. Por eso a los pequeños les hace gracia, ¿no? Estas palabras, pues es como, uy, lo que ha dicho, me da vergüenza hasta oírlo, ¿no? Es como decir una palabrota, algo prohibido, ¿no? Pero llamándolas así por su nombre les ayudamos a poco a poco no sentir vergüenza cuando ellos las digan o las piensen y que formen parte de su vocabulario con normalidad. También es importante dar información concreta y responder con otras preguntas, ¿no? Que a veces como que tenemos la necesidad de responder ahí rápido, pero a veces es importante pues, que se cuestionen algo más, ¿no? Que a lo mejor tienen ellos la respuesta, no hace falta que se la demos nosotros, ¿no? Llegan solos ahí, acompañando desde ahí. Entonces, indagar cuál es la preocupación básica de esa criatura, lo que decíamos de la escucha activa, la observación. Es importante que desaprendamos, porque nosotras las adultas tenemos ya muchos prejuicios, ¿no? Y a lo mejor nos pregunta una cosa muy concreta y nosotras nos pensamos que está yendo como 3 películas más allá, ¿no? Y nos entra el miedo, la vergüenza y se ponen todos los límites ahí, ¿no? Nuestros. Entonces, pensamos esto que igual nos está haciendo una pregunta muy compleja, pero su planteamiento es mucho más simple y concreto. Entonces, muchas veces una respuesta corta, sencilla y concreta es lo que necesitan. Entonces, si entramos a algo más complejo porque nosotros creemos que tienen que saber muchas más cosas, se desconectan. Entonces, no nos sirve de nada, se pierde el hilo comunicativo y todo lo que hemos dicho no ha servido para nada, ¿no? Entonces es importante esto, no dar más información de la que demandan y responder a la demanda que hacen sin irse muy lejos para evitar la desconexión. Otra cosa importante, no mentir, porque les estaremos escondiendo la información. Los adultos pensamos que estamos protegiendo a las criaturas, ¿no? Mintiendo o nombrando las cosas de otra forma, cuando en realidad la mejor protección es dar una mochila llena de herramientas, ¿no? Y que puedan irse a la vida con esta mochila llena de información, de conocimientos para poderse relacionar con el mundo y para relacionarse con ellos mismos. Al final la información te da un criterio para tomar buenas decisiones a lo largo de la vida, ¿no? A lo mejor una cosa que aprendiste cuando tenías 3 años, un día con 40 te resulta muy útil. También es muy importante el generar confianza. Como hemos dicho antes, desde una escucha activa y generando empatía, mostrando esta empatía, conectando con ese niño o esa niña, sin enfadarse, sin intentar evitar la respuesta, sin mostrar esa inseguridad, ¿no? que nos pueda venir cuando nos hacen ciertas preguntas, porque se bloquea el tema. Entonces no querrán preguntar más cosas sobre este tema o irán a otra persona a buscar esas respuestas y no sabemos a quién se lo va a preguntar. Y si esas respuestas que pueda encontrar pues van un poco en la línea que nosotros queremos ofrecer, ¿no? De esta vivencia desde la libertad y desde el quitar los tabús. Entonces recordar que siempre que tenga dudas, que como decía la Eli, soy el puerto, ¿no? Donde ir a preguntar. Después tú sales con tu mochila, te encuentras en situaciones, pero como yo desde el puerto te he ofrecido esta mochila, sé que vas seguro, ¿no? De alguna manera. Una cosa que también es importante tener en cuenta es que no pasa nada si no sé la respuesta, ¿no? Es como que los adultos al final, para los niños tenemos que saber todo y no podemos mostrar esa debilidad o lo que nosotros creemos que es una debilidad. Es que no pasa nada, los adultos no lo sabemos todo porque estamos aprendiendo hasta el final de nuestra vida, ¿no? Cada día. Entonces, también transmitir ese no lo sé desde la seguridad de que no pasa nada y que
que si tienes esa curiosidad, que nos ponemos juntas a buscar esa respuesta hasta que estés satisfecha, ¿no? Y que ya creamos que podemos dar por concluida que te llevas esos conocimientos para tu mochila. Y luego ya por último, como esto, generar espacios de confianza, amables y de seguridad, ¿no? Donde las criaturas se sientan seguras para hablar de manera libre y donde puedan experimentar de manera libre. Sobre todo es importante transmitir esto, que sientan que están en un espacio seguro o con una persona donde sienten seguridad para hacerlo. Tengo varias preguntas en la lista de espera. Retomo un tema que habéis tocado sobre los prejuicios. Os quería preguntar desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los prejuicios que tenemos como más grabados en nuestro imaginario colectivo y que muchas veces no somos ni conscientes porque los tenemos como tan dentro que no nos planteamos y a lo mejor creemos que no, yo tengo la mente abierta, yo puedo hablar de todo, no tengo prejuicios, pero luego quizás sí que hay, ¿no? En general, podríamos decir que nosotras siempre explicamos, existe un modelo hegemónico de sexualidad que es el que nos han vendido, hemos mamado, está en los medios de comunicación, redes sociales, en todas partes, ¿no? Cultura, sociedad. Sobre todo la cultura judeocristiana, nos hemos empapado un montón. Entonces, ese modelo hegemónico que nos han vendido y que es el que hemos considerado que es el válido, único, está presente. Y si no nos revisamos, podemos caer en el error de creernos ese modelo y de buscar y querer solo ese modelo. Ese modelo hegemónico tiene varias características. Alguna de ellas es, que ya lo hemos comentado, pues el coitocentrismo, ¿no? Que, por ejemplo, vas a una primera visita ginecológica y te dicen, ¿has tenido relaciones sexuales? ¿O cuándo fue tu primera relación sexual? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuando me masturbaba con 3, 4 años? ¿De el primer contacto que tuve placentero quizá con mi figura de apego? ¿El vínculo de qué estamos hablando? ¿O me estás preguntando si me han penetrado como persona que tiene vulva y vagina? ¿Vale? Estos matices son importantes y siguen sucediendo hoy en día en las visitas ginecológicas a adolescentes, siguen haciendo esta pregunta sin ponerle ningún matiz, por ejemplo, ¿no? O el hecho de que solo existan hombres y mujeres, que no existan intersex, cuando existen las personas intersex, son un 2% prácticamente de la población, nacen con genitales ambiguos, ¿no? El hecho de dar por supuesto que si una persona nace con pene es un niño y va a ser heterosexual y le van a gustar las niñas o las chicas, y si tienes vulva vagina eres una niña y te van a gustar los niños, ¿no? La heteronormatividad, pues se está viendo, ¿no? Muchísimo que no, que el abanico de posibilidades es amplísimo. Y además las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera, nosotras que hacemos talleres en institutos, en secundaria, ya lo vemos, tienen una apertura en cuanto a la orientación sexual que es alucinante, que nosotras a su edad pues no teníamos. El hecho de contemplar que te puedes sentir atraído por personas de tu sexo, del otro, puedes ser pansexual y el abanico es inmenso. Entonces yo creo que hay muchas familias, creo no, por nuestra experiencia, hay muchas familias que aún tienen muchos prejuicios, que consideran que si eres madre de niños, varones, con pene, tú no tienes por qué explicarles o no tienen que saber que tú menstruas, si es tu caso, ¿no? Y no les enseñas qué es la copa menstrual, la compresa, como si no fuera con ellos, ¿no? El hecho de pensar que la sexualidad solo tiene que ver con el momento en que te desvirgas, cuando además la virginidad no existe y es otro de los mitos, ¿no? Y entonces toda educación sexual consiste en cuando tu hijo o tu hija llega a determinada edad, la que tú consideres, plantarle unos preservativos porque eso es todo lo que tiene que saber, como si en el preservativo viniera una enciclopedia de la vida sexual de los adolescentes, ¿vale? Todo eso yo considero que son muchos de los prejuicios con los que nos encontramos hoy en día, ¿no? El dar por supuesto todas esas cosas y pensar, pues, no sé, que dándoles 4 nociones mínimas, como protégete de un embarazo no deseado, utiliza preservativo y tal, ya lo tenemos todo.
El mundo de las sexualidades tiene mucho que ver con el ámbito psicológico, social y emocional. Y si no se trabajan todos esos aspectos, que la gran mayoría de las familias no sabe que se tienen que trabajar, por eso dejan la educación sexual para no sabemos qué ámbitos, o la omiten por completo, todas esas personas consideran que todo se reduce a que un pene entre dentro de una vagina, ¿no? En este mundo heteronormativo que nos hemos creado. Y la sexualidad va mucho más allá de todo eso. De ahí la importancia de, tanto si en una familia como si trabajas en algún lugar a nivel profesional que estás acompañando a personas en la infancia y en la adolescencia, la importancia de revisar todo esto, porque a veces nos pensamos que somos muy modernas y que tenemos los conceptos muy claros y luego te revisas y dices, Dios mío, es que estoy dando por supuestas un montón de cosas. Incluso nos pasa a nosotras que estamos formadas, que estamos muy metidas en este tema y muy actualizadas porque no paramos de leer y constantemente pues intentar estar al día. Y se nos escapan cosas porque tenemos la edad que tenemos, la experiencia que tenemos, ¿no? Y a veces pues estás con un grupo de niños, niñas y das por supuestas ciertas orientaciones o identidades sexuales y de género, ¿no? Cuando no les has preguntado. Y esto hoy en día, en la infancia y la adolescencia van más rápidos que nosotras y lo tienen, pero así, lo tienen muy por la mano, lo tienen súper interiorizado. Y yo creo que esa revisión, Laia comentaba, ¿no? También el hecho de que las familias o las personas que acompañamos que tengamos un poquito de apertura de mente y que reconozcamos que no lo sabemos todo. Y este es uno de los puntos también. Hoy en día nos llevan bastante ventaja las generaciones más jóvenes. Entonces, que también abramos la mente y que, no sé, una anécdota, una niña que es amiga de la hija de mi pareja, pues le dijo a su padre, es que soy bisexual. Y la respuesta del padre fue, ¿qué me estás contando, no? ¿Qué tonterías estás diciendo? Cuando una niña, en este caso, chica, preadolescente, hace esa afirmación, no podemos bloquear esa comunicación. Se ha abierto a nosotros y no sabemos si es cierto, si no, si es algo que ha escuchado. Da igual. Lo importante es que ella ha mostrado esa inquietud y ha tenido el valor y la confianza de decírtelo a ti que eres su padre. Acoge eso con todo el amor del mundo. Es que el acompañamiento a las sexualidades y a las afectividades se basa en el amor, en el afecto, sobre todo. Yo te amo y te acompaño a que tú te desarrolles y seas la persona que quieres ser en el ámbito sexual también, como en todos los demás ámbitos, ¿no? Y quiero que llegues a ser la mejor persona del mundo para ti y que escojas lo que tú quieras, ¿no? Y me abro a aprender de ti, ¿no? De todos estos nuevos conocimientos que surgen y que me llevas una ventaja porque yo me he educado de otra forma, ¿no? Y ahora pues me voy cuestionando, estar abierto a esto, ¿no? Porque a veces igual el gran prejuicio de somos libres, ¿no? De pensar y todo, pero luego tampoco es cierto porque los inputs que nos van llegando son los que son. O sea, luego, claro, eres libre de escoger qué coges de aquí, de allí y tal, y te haces tu propio mundo, ¿no? Pero, claro, esto del somos libres, pues a veces ya es el primer prejuicio, ¿no? El creer que somos libres de escogerlo todo. Yo quería retomar que antes Laia comentaba, ¿no? La importancia de crear un espacio de confianza y amable, ¿no? Que también estaba en lo que comentabas tú ahora, Eli, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Con el ejemplo que ponías de esta niña chica, ¿no? Que se atrevió a expresar ser bisexual, ¿no? Y ¿qué me estás diciendo? Que a veces no sucede, ¿no? A lo mejor hay familias que nos están escuchando que no, mis hijos pueden confiar en mí, pueden venir a mí cuando necesiten, yo estoy aquí, pero, ostras, es que no me explican nada, no me cuentan nada, no me dicen. La adolescencia es una etapa evolutiva muy compleja, ¿no? Y difícil. Y claro, nos cuestionamos un montón de cosas justo ahí, pero no desde que nacen. ¿Y cómo tendríamos, así como a efectos prácticos, ¿no? Que ir generando y creando esos espacios de confianza desde que son pequeñitos, con cosas del día a día que no nos paramos a pensar para que luego, de adolescente,
venga a explicarte y realmente sea ese espacio de confianza que has construido pues desde que lo has traído al mundo. Desde la infancia podemos generar esos espacios de confianza de una manera práctica, justamente estableciendo esa confianza, es decir, estableciendo un canal de comunicación. Es importante hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Es importante que nos toquemos. Es muy importante. Y también darles un ejemplo en casa de los afectos y de los cuidados. El hecho de que desde pequeña una criatura acuda al padre o a la madre, ¿no? Si cuando son bebés y han llorado porque necesitaban algo, hemos acudido, eso genera una sensación de confianza, de esta persona está ahí para mí. Si cuando son pequeños y pequeñas te hacen preguntas, ¿no? Curiosidad, la etapa de los porqués, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué pasa esto? ¿No? Y están súper preguntones. Si tú bloqueas eso y, niño o niña, es que eres un pesado, ¿eh? Una pesada. Eso va dejando huella. Se trata de estar siempre con una actitud de mucha apertura y de disponibilidad. Eso generará confianza. Mamá, necesito que me expliques esto. Vengo y te lo explico. Si en este momento no puedo, lo haré luego. Disculpa que ahora tengo esto, pero ahora vengo. Es ese estar para ellos, ¿no? Dicen que de los 0 a los 7 años se forman todos los aprendizajes y como el pozo emocional, ¿no? Las redes neuronales, es como esa red, ¿no? Que les va a sostener a lo largo de la vida. La importancia de los 0 a los 7 años de estar ahí para ellos. Cuando te preguntan una chorrada y cuando te preguntan una cosa súper importante. Da igual, para las criaturas todo es importante, ¿no? Si te lo están preguntando. Entonces, estar ahí, darles respuestas. Si se han caído, si están llorando, si tienen dolor, si se encuentran mal, mucho afecto, mucho contacto físico. Eso es nutrición. Evidentemente, aunque hagamos todo eso, o habiendo hecho todo eso, cuando lleguen a la adolescencia, preadolescencia, van a empezar a generar una distancia, que es saludable, es sana y es natural. Y aunque nos pueda molestar, porque puede molestar, está bien que suceda, es el curso de la vida, ¿no? Entonces, cuando ellos se vuelven más, quizá huraños, ¿no? Se esconden un poquito más, hacen cueva, se buscan sus espacios de privacidad. Es saludable, están buscando su propia voz. Han tenido unos años de chupar de ti y luego es como, ahora voy a cocer yo con lo que tú me has dado, voy a cocer yo quién soy y quién voy a ser el resto de mi vida. Si lo vemos así, es un regalazo. Entonces, proporcionarles y permitirles esos espacios de privacidad, de intimidad, de buscarse a sí mismos y a sí mismas. Y luego, también tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia habrá personas que son muy preguntonas, que establecen puentes de confianza, de conversación, que hay mucho diálogo, y hay otros adolescentes que lo que hacen es esconderse más y cortan más esa comunicación. En el caso de los que vienen de frente y no paran de preguntar y te lo exponen todo con mucha naturalidad, genial. Lo ponen fácil. Si para ti eso te resulta fácil, claro, hay personas que eso, hay familias que eso lo que hace es cohibirles más, porque van a destajo, ¿no? Pero si ellos te plantean y ellas te plantean las preguntas, lo que tienes que hacer es responder, ¿no? Con las pautas que explicaba antes Laia. También ir de frente. Si no lo sé, oye, pues no lo sé. Si me incomoda, ostras, cariño, me da un poco de vergüenza hablar de esto así contigo, pero lo vamos a hablar, ¿no? Es en un caso. Y en el caso de los que se cierran más en banda, respetar su manera de ser, su opción, su silencio, su timidez, su vulnerabilidad, está bien. Y simplemente, para mí es importante un par de cosas. Una es tener materiales en casa, esto es importante en todas las edades, pero sobre todo llegando a la preadolescencia, adolescencia, yo te dejo aquí estos materiales, que sepas que están aquí, libros, vídeos, del formato que queramos, están aquí para que tú puedas buscar tus respuestas. Esa una. Y la segunda es decirle, no quiero sacarte información, no quiero vulnerar tu intimidad, no quiero meterme donde no me llaman, pero que sepas que estás en una fase que es así, que hay muchos cambios, que se empiezan a despertar sensaciones y deseos que antes quizá no tenían esta forma, este color,
y estoy aquí. Yo, los adultos que haya de referencia, estamos aquí, si necesitas cualquier cosa, algún día tienes una duda, estaremos encantados de acompañarte y dejar ese espacio abierto. Y por supuesto aprovechar la cotidianidad, que a veces, esto desde que son quizá un poco más pequeñitos, a veces ellos no hacen la pregunta, pero tú puedes aprovechar y la cuelas, ¿no? Y a lo mejor estáis viendo una película y hay alguna escena así y puedes aprovechar para explicarles lo que están viendo, porque a lo mejor no se atreven a preguntar, pero no tienen ni idea de lo que está pasando en la pantalla. A lo mejor hay besos, hay caricias o incluso están haciendo el amor, ¿no? Y va más allá. Y es una escena sexual. Se puede explicar. Y ¿estáis entendiendo lo que estáis viendo? No, pues mira, os explico, ¿no? Hay muchas situaciones que dan pie. No sé, incluso esto ya es personal de cada familia, ¿no? Pero el tema de la desnudez también es importante. Cada familia escoge si desea mostrar su desnudez o no, pero evidentemente si hay una muestra más abierta de la desnudez o del cuerpo, de lo corporal, eso deshace muchos tabúes que tendrán o que podrán desarrollar en un futuro y les allana el camino, ¿no? Es lo que decíamos antes, todo lo que sea tabú en casa se lo vamos a transmitir aunque no queramos. Justo esto que dices ahora, ¿no? El ir desnudo en casa, una cosa tan simple como esta, al final está relacionado con la autoestima, en el cómo tú te muestras a los demás. Vamos constantemente tapados, ¿no? Y cuanta más capa mejor. En cambio, si estamos acostumbrados a ir de manera natural por casa, pues no sé, nos vamos a duchar y no pasa nada si entra alguien desde la confianza, pues a lavarse los dientes o lo que sea, ¿no? Claro, es una manera de ver el cuerpo desde la sencillez y lo natural, que al final tú empiezas también a acostumbrarte a que otros vean tu cuerpo, ¿no? Y no tienes todo ese tabú que después, en según qué momentos, es como, uff, madre mía, a ver cómo apaga la luz, a ver cómo me quito la ropa o a ver qué tal que no se me vea el Michelin, ¿no? O sea, que la autoestima al final está directamente relacionada con cómo estamos en el mundo con nuestro cuerpo al natural. Sí, que al final transmitimos con todo nuestro ser, no solo con la palabra, con un discurso aprendido interiorizado, con la actitud, con tu manera de estar, ¿no? En casa, fuera, y esto los niños lo perciben a mucho, o sea, a un nivel increíble. Yo os quería comentar también que pensaba, claro, la adolescencia, ¿no? La familia pasa a un segundo plano, los amigos, el grupo de iguales, lo impregna todo y la importancia, ¿no? De ir creando este espacio de confianza porque luego pues de adolescente, si no lo has creado, se va a ir a consultar a otro lugar y no sabes a dónde. Y ahí también se empieza a complicar un poquito y más hoy en día que hay tanta accesibilidad a tanto contenido. Bueno, el contenido pornográfico hoy en día dicen que es la educación sexual, ¿no? En la actualidad. Y eso nosotras lo vemos en los institutos. Tienen muchísima información, demasiada, a edades muy tempranas y básicamente no es información que han extraído del porno, de contenido pornográfico. Si les preguntas, en general, pues en familia, en casa, no se ha hablado del tema y todo lo que saben es de ahí. Nosotras siempre lo explicamos, el porno tiene una utilidad, sirve para producir estimulación, excitación. El porno no es malo, lo que ocurre es que tiene que ser utilizado con criterio y consumido a unas edades determinadas y con una conciencia, ¿no? Y un criterio, básicamente, que a edades tan tempranas como 8, 10 años ya tengan el primer acceso a contenido pornográfico, les está ofreciendo una visión muy distorsionada, y no solo distorsionada, sino que están viendo un puntito muy pequeño de todo lo que implica. Y están construyendo la casa por el tejado, ¿no? Se están yendo al contenido más extremo de prácticas sexuales cuando les faltan los cimientos, ¿no? de ese proceso, que tiene más que ver con cuál es tu autoconcepto, cuál es tu autoestima, cuál es la relación con tu cuerpo, te has explorado, conoces tu placer,
sabes relacionarte con los demás, sabes poner límites, sabes consentir. Todo esto es lo que viene antes y un poco es el mensaje que queremos transmitir a las familias y a las personas que acompañan. Es, antes les tenemos que dar herramientas que tienen que ver con habilidades psicológicas vinculadas con la autoestima y la autoaceptación y el autoconocimiento, primero. Luego seguimos a un siguiente nivel, que es cómo me relaciono con los demás, y les tenemos que proveer habilidades sociales. La asertividad, la comunicación, la escucha activa, el saber poner límites, consentimiento, todo esto es súper importante. Y luego ya les podemos dar información de cómo se realiza un coito, cómo es un sexo oral, qué es el sexo anal. Todo esto son las prácticas que aprenden en el porno. Entonces estamos yéndonos a la parte superior. Sí, tienen conocimientos objetivos distorsionados, pero bueno, saben, pueden saber lo que es una felación, ¿no? Pero les falta toda la otra información. Es decir, tienen antes los conocimientos de las prácticas sexuales de un Kama Sutra, por decirlo rápido, antes de saber qué es lo que implica relacionarte y vincularte sexoafectivamente con otra persona y contigo, ¿no? Y ahora tocabas un tema como súper importante, que es el consentimiento. Y cómo puedes trabajarlo desde bien pequeñitos, este consentimiento, ¿de qué manera? Claro, yo creo que quizás es importante, o sea, vamos a sacar el consentimiento ahora mismo del concepto de sexualidad, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? Pues es si quiero que me den un beso o no, si quiero que me abracen o no, o cosas tan simples como estas que les pasan cada día, ¿no? A los niños y niñas al final. Entonces, si a mí me preguntan cada vez que va a pasar algo en mi cuerpo relacionado conmigo, me preguntan, pues yo empiezo a entender qué es el consentimiento y que es importante que yo diga sí o no. Aparte de que la otra persona aprenda a aceptar un sí o un no, ¿no? Pero creo que es importante empezar desde ahí. Voy a explicar una anécdota que me gustó mucho porque me contó una amiga que bueno, estaban entrando a casa y había una señora mayor, ¿no? Que de repente las vio con la niña y fue y le, ay, qué guapa que eres, no sé qué, y le dio como un beso, ¿no? Y la niña dijo que no quería y dijo, es que la mamá me dice, ¿no? Si quiero o no quiero aceptar esto, no me recuerdo las palabras, pero como que ella verbalizó ahí que el aprendizaje ya lo tenía, yo estaba empezando a entender que era eso, ¿no? Y que esta señora no le había preguntado nada. Entonces, ¿qué derecho tenía a ella a darle un beso o no? Claro, con 3 años, ¿no? Pues ese es el aprendizaje que ella lleva en la mochila sobre el consentimiento. Cuando ya entramos pues, a temas de sexualidades, cuando tú has podido entender qué es esto desde la base, pues no te cuesta nada poner límites, o te cuesta menos, por decirlo así, ¿no? Después ya, pues depende de muchos casos y de muchas experiencias, pero bueno, que eres consciente de que ahí hay un tema de consentimiento que tú estás intentando poner límite o que lo has puesto o que no lo has puesto. Es que la base del consentimiento es el poder personal, es el empoderamiento. Entonces, ya en la infancia, si les damos ese poder, esa autoridad, es decir, si creemos lo que nos están diciendo, estamos sembrando una semilla que es súper importante. Y nos puede parecer muy absurdo, pero aparte del ejemplo que ponía Laia, yo recuerdo también cuando mi hijo era pequeño que estaba en el parque, ¿no? Y tenía juguetes. Y venían niños y querían jugar con sus juguetes. Y siempre nos habían enseñado que, claro, no, hombre, tienes que compartir tus juguetes, por supuesto, porque los tienes que compartir, porque eso es como de ser buena persona. Ya. Pero tú, tu coche, se lo dejas, lo que son tus juguetes o tus objetos personales, tú se los cedes al primero que aparece por la calle. No, ¿verdad? Pues es un poco lo mismo. Es que a veces tratamos, a veces no. En la infancia les tratamos como si fueran seres inferiores, seres sin criterio, y tienen mucho criterio. Y creo que esto es súper importante visibilizarlo y reivindicarlo. Entonces, yo con mi hijo, cuando se acercaba a alguien, yo le preguntaba a él, era muy pequeño, y yo le preguntaba, Arán,
¿Quieres dejar tus juguetes a este niño? ¿Quieres compartirlos con él? Si mi hijo decía que no, le decía, lo siento, mi hijo no quiere compartir los juguetes contigo, porque apenas hablaba, ¿no? Y si decía que sí, le decía, pues ningún problema, podéis jugar juntos, ¿no? Eso es importante. Otra anécdota, que son casos prácticos que pueden parecer chorra, pero son importantes. Cuando deciden cómo vestirse. Yo siempre digo, es importante que en invierno no salga en bañador y en verano no vaya con un abrigo, ¿vale? Pero salvando estas distancias como de sentido común, si va con colores que no combinan o que a ti no te gustan, es su criterio y tiene derecho a decidir cómo se muestra ante el mundo. Dentro de unos límites, entendamos, o sea, hay un sentido común, pero que a veces tenemos algunas manías. Yo la primera, Ay, es que estos colores, ¿quieres decir que vas a salir así a la calle o te vas a poner estas bambas que... Sí, porque son las que me gustan, mamá, y a mí esta combinación de colores me gusta. ¿Y quién soy yo para decirlo, no? Pues darles también esa autoridad, ese poder personal de me visto como quiero, ¿no? Hay muchas situaciones así, incluso cuando son muy pequeñitos y les estamos haciendo el cambio de pañal o les estamos bañando. Cuando ellos son pequeños y pequeñas, no lo pueden hacer por sí mismos. Es importante verbalizarlo, aunque parezca que estemos un poco locas. No, es muy importante. Pues ahora, cariño, la mami te va a cambiar el pañal porque te has hecho caca, te has hecho pipi, estás sucio, entonces yo te voy a limpiar, ¿vale? Y con esta esponja, ¿vale? Te estoy limpiando el pene, los testículos, porque tal, ¿no? Yo lo hacía así cuando mi hijo era pequeño. Lo explicas, le pones el pañal limpio, se lo vas explicando de una manera, no le puedes pedir permiso porque no te lo puede dar el consentimiento, pero tú sí le puedes explicar lo que está sucediendo y que estás teniendo, estás cuidándolo, te estás ocupando de él. Cuando lo bañas igual, pues ahora te voy a limpiar, ¿no? Ahora la mami te va a limpiar los genitales, el pene, tal. Cuando a medida que va creciendo, lo suyo es irle diciendo en el baño, como ya te estás haciendo mayor, ¿verdad que tú puedes ahora, a ver cómo te lavas la cabeza, a ver cómo te lavas el pelo tú? Ah, muy bien. Y ahora como irlos empoderando, ¿no? Y ahora cómo te lavas. Vale, pues ahora te puedes lavar ya tus genitales porque son tuyos y es importante que tú aprendas a tener cuidado de tu cuerpo, ¿no? Que lo vaya haciendo. Y sobre todo, y en el ámbito de la prevención del abuso sexual infantil, cuando ya llegamos a estas edades, quizá con 3 años, que hacemos el bañito y ellos ya cada vez son más autónomos y autónomas, poderles decir que los genitales forman parte de su privacidad, de su intimidad, de su cuerpo. Y así como no tienen que dar besos a quien no les da la gana o no tienen que abrazar, su cuerpo es sagrado y los genitales aún más. Y no tienen ni que mostrarlos ni dejar que se los toque nadie que no seamos las figuras de apego, el vínculo que... Las figuras más cercanas, que somos las que cuando han sido pequeñitos, ¿no? Los hemos bañado y tal, pero que a partir de cierto momento ya nadie tiene que tocar ahí, ¿no? Y cuando ellos ya son autónomos y se pueden bañar, pues tú vas a hacer esto, ¿no? Sobre todo, darles como ese poder personal de decir, nadie tiene por qué entrar aquí si tú no lo autorizas, ¿no? Y este espacio es tuyo y forma parte de tu privacidad. Darles ese poder va a redundar en autoestima y en sentirse con la autoridad y el criterio para poder poner límites o consentir en un futuro. Pero si no sentamos estas bases primero, no lo van a entender. Si nosotros hemos manipulado su cuerpo como nos ha dado la gana cuando han sido más pequeños, no van a saber ver la diferencia. Y aquí puede entrar el riesgo del abuso sexual infantil, de permitir que algunas personas accedan a su cuerpo sin que ellos quieran. Claro, incluso dar como la llave a decir a las personas de confianza, a este núcleo, ¿no? que ha trabajado la confianza desde el inicio, a decir en algún momento, pues ahora ya no quiero, ¿no? Porque ahí también tiene mucho que ver el abuso, ¿no? infantil a nivel familiar. Entonces, que también se sientan libres de poder decir no a una persona de confianza, por decir así, del núcleo de confianza. ¿Y cuáles son las preguntas que suelen hacer los niños y las niñas según las edades? Pues nosotros creemos que no hay preguntas según las edades, sino que más bien tiene que ver con el nivel de desarrollo de estas criaturas, con los inputs que reciben desde su entorno, con esas dudas que van generando
o con esas curiosidades, ¿no?, que van teniendo. Porque, por ejemplo, te puede venir una criatura de 3 años y de repente preguntarte qué es el porno. Y tú dices, ostras, esa pregunta es de 3 años. Bueno, pues quizás ha oído hablar de porno con niños o niñas en el colegio de 10 años, que como 1/3 de los niños ya ven porno a los 10 años, niños y niñas. Puede ser que en una conversación natural haya cogido esa información y ante la duda de qué es el porno, pues lo pregunto a mis personas de referencia, ¿no? Entonces nos podemos encontrar preguntas de este tipo. Por eso creemos que no hay preguntas en cada edad, sino que tiene más bien que ver con, bueno, pues con la vida, con quién comparten la vida y cómo se generan esas dudas, ¿no? A rasgos generales sí que hay como ciertos ámbitos de interés, ¿no? A nivel evolutivo. Bueno, a ciertas edades, pues a partir de quizá los 5 años o así, empiezan con el tema de, pues, de dónde vienen los niños, ¿no? Cómo nacemos, qué es lo que ocurre en un embarazo, cómo se ha metido el bebé ahí adentro, por dónde hemos salido. Claro que hay preguntas así, pero que creemos que lo más importante es poder acompañar a cada personita a que sea quien ella es, ¿no? Entonces, si me estás preguntando esto porque es lo que te llama la atención, pues eso es lo que te intentaré responder y te acompañaré desde ahí, porque también cada criatura es un mundo y, no sé, hay niñas que con 8 años te están preguntando cosas súper avanzadas, ¿no?, de relaciones sexuales y tal, porque son más inquietas y hay otras criaturas que están más en otro mundo, quizá más infantil, no sé, ¿no? Que cada uno sigue su proceso. Digamos que lo más importante es que sepamos dar las respuestas de manera natural, intentar no escandalizarnos y poder acompañar siempre acorde a la edad, evidentemente, ¿no? Si un niño de 3 años nos pregunta por el porno, pues no le vamos a dar excesivos detalles, ¿no? Le vamos a decir que es un tipo de películas para personas adultas y que ya está, ¿no? Cambiamos de tema, es decir, no hace falta hurgar más, ¿no?, ni tirar más por ahí, simplemente le resuelves esa duda que tiene y si quieres puedes indagar de dónde ha sacado esa información, ¿no?, o de dónde le viene la duda, pero intentar acompañar y estar ahí, ¿no? Mucha presencia y mucho amor, yo creo que es ¿no?, a la hora de acompañar y estar. Si queréis hacer alguna aportación para cerrar toda esta charla que hemos tenido tan interesante. Yo diría que el ámbito de las sexualidades, bueno, claro, ¿qué voy a decir yo? Que el ámbito de las sexualidades es algo maravilloso y precioso y que las herramientas que les podamos dar y todo lo que les podamos transmitir a los peques va a redundar en beneficio para ellos y para ellas, ¿no? Y cuantas más herramientas, más seguridad, más autoconfianza, ¿no?, les demos, más van a poder gozar de una sexualidad plena en el futuro, que en el fondo es lo que deseamos porque los amamos, ¿no? Entonces, que en lugar de obviar el tema, que nos enfrentemos a ello y que vayamos para allá, aunque nos dé respeto y apuro, porque les estaremos proporcionando, pues eso, herramientas muy beneficiosas para su futuro, ¿no? Y seguro que deseamos que tengan una sexualidad maravillosa en un futuro y que tengan bienestar, que tengan salud sexual, que estén conectados a la vida, ¿no? Pues va un poquito de esto. Entonces, que invirtamos en ello, ¿no? Y a mí quizás me gustaría decir que nos permitamos sentir el placer de acompañar en las sexualidades a las criaturas. Que realmente es difícil, que hay que cuestionarse mucho, que hay que estar muy presente, ¿no?, con una misma primero para después acompañar a la otra, pero creo que es un placer más de la vida, creo. Disfrutar de este aprendizaje conjunto, ¿no?, y de ver cómo una persona genera otro conocimiento a partir de los aprendizajes que va haciendo contigo.
Pues muchas gracias, ha sido súper interesante. Estoy segura de que las personas que nos han escuchado habrán sacado un montón de ideas, de herramientas y mucha ayuda para acompañar tanto a sus hijos, quizá como hasta a alumnos o Mm, bueno, profesionales que trabajen pues, con niños, adolescentes mm. y que les será de gran ayuda. Muchísimas gracias. Ha sido Gracias a ti. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Gracias.